ya tenemos un trato habitual, ¿no? Entonces vamos a realizar este pequeño momento de reflexión como preparación a la fiesta que celebramos el próximo domingo, que es la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Lo hacemos en el marco también de preparación a la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Dios mediante, el día 15 de octubre de este año, abrimos los Carmelitas Descalzos un año de gracia, un año jubileo, en torno a la figura de Santa Teresa. Un momento importante para el cual nos hemos estado preparando también a lo largo de estos últimos 4 años con la lectura de los diferentes escritos de Santa Teresa de Jesús. Un momento importante, un acontecimiento importante para toda la Iglesia. Vamos ahora a comentar por qué, de alguna manera, tenemos mucho aún que aprender y experimentar desde la vivencia de Santa Teresa. Lo mucho que puede aportar esta mujer que después de 5 siglos, sigue suscitando inquietud. Actualmente la figura de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz son figuras importantes porque permiten el diálogo también con otras religiones, tanto dentro del mundo musulmán como dentro del budismo, dentro del hinduismo. Las figuras de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz son muy estudiadas por el hecho de ser figuras que hablan constantemente del encuentro consigo mismo, de llegar a gozar de esa unión con lo divino, con la divinidad, como un espacio de plenitud. Entonces, la figura de Teresa y Juan de la Cruz, a pesar de que más de 5 siglos nos separan de ellos, siguen suscitando inquietud tanto en el estudio como también en la experiencia de encuentro, de diálogo con Dios, o como puede ser el caso de otras religiones, con la divinidad, con lo divino, con lo sagrado. Pero nosotros vamos a centrarnos hoy, y no voy a hacer ningún apunte biográfico más que los que vayamos comentando a raíz del tema de la Eucaristía, porque creo que Teresa es una mujer que medianamente es conocida y mucho más aquí en España. Tenemos algunos datos y vamos a ir comentando simplemente aquellos que tengan relación con la espiritualidad, con la Eucaristía, con su vivencia, con su experiencia de la Eucaristía, ¿vale? Tengo estos divididos en estos apartados, los distintos, no os asustéis porque trataré de ser lo más conciso posible y intentaré que no duremos más de 40-45 minutos el tiempo de exposición. Lo primero es, en esa breve introducción que voy a hacer, es ilustrar de qué manera Teresa vive la Eucaristía dentro de su familia, dentro de su hogar. Hacemos como un marco también del momento histórico que ella vive, luego la forma en la cual ella va a vivenciar, va a vivir la Eucaristía cuando ingresa como religiosa en el monasterio de la Encarnación, de las Carmelitas. Posteriormente también cómo Teresa vive la Eucaristía cuando entra a formar parte ya en sus fundaciones del Carmelo Descalzo, de los Carmelitas Descalzos, en el 1562, cuando funda ese primer convento de Carmelitas Descalzas de San José. Cómo ella va evolucionando también dentro de su piedad eucarística. Hemos oído hablar muchas veces de los fenómenos místicos que tuvo Teresa de Jesús, pues dentro de esos fenómenos místicos tiene ella, nos comenta ella, bastantes se daban dentro del momento de la Eucaristía, es decir, después de haber comulgado, después de haber recibido la comunión. Entonces vamos a ver cómo también esos fenómenos permiten que ella vaya adquiriendo un conocimiento más profundo de la vida de Cristo y vaya madurando también su comprensión de la vivencia de su fe en cuanto a su relación con Cristo, con la humanidad de Cristo fundamentalmente.
ella va a educar también a sus monjas, a sus religiosas, dentro de esa piedad eucarística. Vamos a hablar dentro de ese momento de Teresa como educadora de la piedad eucarística, de un libro concretamente que es el libro de Camino de Perfección, un libro que Teresa escribe para formar a sus monjas en tema de oración, y ella va a realizar dentro de ese libro, concretamente a partir de los capítulos 34, 35 y 36, un comentario a la petición del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces ahí va a desarrollar ella un poco lo que conocemos hoy como esa profundización en la espiritualidad eucarística. Posteriormente vemos también que Teresa vivió la Eucaristía, la vivencia de la Eucaristía le permitirá a ella a entrar en oración. Por eso, como un apartado diferente, he puesto lo de la Eucaristía como centro de la oración teresiana. Decía ella que no podía recogerse, no podía comenzar a hacer oración, veremos algunos textos, no podía comenzar a hacer oración si no era después de haber comulgado. No podía recogerse si no era después de haber comulgado. Y posteriormente, ya al final, una pequeña síntesis para que centremos los 4 aspectos más importantes de la vivencia de la espiritualidad de Teresa sobre la Eucaristía. Hablo de Teresa como una mujer que experimenta la Eucaristía, vive la Eucaristía. Eso para diferenciarlo simplemente de una devoción más. Porque ella de las devociones habla concretamente y dice que de devociones a bobas nos libre el Señor. Y de esas devocioncitas, dice ella, que al primer airecito de persecución se pierde. De todo eso nos libre el Señor. Es decir, de devociones que a la primera de dificultad que tenemos las olvidamos y las dejamos de lado, de esa que nos libre Dios, que nos libre el Señor. Teresa por eso va a ser una mujer de experiencia eucarística. Es decir, Teresa vive, no es un momento pasajero, no es un fervor lo que va a tener por la Eucaristía, sino que va a permitir que esa Eucaristía, la vivencia de la Eucaristía, transforme totalmente su vida, dé un vuelco a toda su vida. Por eso hablamos de experiencia eucarística. Podríamos decir que la vida de Teresa justamente es una vida traspasada de sentido eucarístico. Y vamos a explicar luego en qué consiste esa expresión. Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que en el sacramento de la Eucaristía, el Salvador, encarnado en el seno de María hace 20 siglos, continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida divina. Esto es lo que descubre Teresa. Va a descubrir en la Eucaristía que Cristo sigue vivo. Es decir, se relaciona con Cristo no a partir de las especies del pan y del vino. Vamos a ver que Teresa, cuando comulga, tiene la experiencia de estar tratando con Cristo resucitado. Cristo resucitado se hace presente. Teresa habla, por lo tanto, no solamente del sacramento de la Eucaristía, como que en las especies de pan y vino Cristo se hace presente, sino que Cristo se sigue dando a la humanidad. Y es más, lo comparará al momento de la encarnación. Es decir, Cristo se sigue encarnando, se sigue dando, Dios sigue dando a luz a su Hijo cada vez que celebramos la Eucaristía. De esa manera lo va a vivir Teresa de Jesús. Va a ser el núcleo de su experiencia eucarística. En su familia, Teresa nace en el año 1515 y hay un acontecimiento importante dentro de la vida de la Iglesia, dentro de ese siglo. En el año 1545, unos años, 30 años después del nacimiento de Teresa, se va a celebrar en la Iglesia un concilio, el concilio de Trento. ¿Qué va a hacer este concilio? Este concilio justamente lo que va a hacer es sentar las bases de la fe católica,
de la fe católica apostólica romana. ¿Por qué? Son los tiempos en los que va a ir surgiendo el protestantismo. Entonces va a ser necesario poner las bases, concretar muy bien qué es lo esencial de la fe cristiana. No voy ahora a hablar de todos los temas que han tratado en todo el concilio, pero tuvieron un apartado también en el cual se habló de la Eucaristía como sacrificio, como entrega de Cristo a la humanidad, un apartado específico hablando de la Eucaristía. Teresa, ya digo, vive eso cuando ya tenía 30 años, pero antes existía también en su casa, había una vida eucarística. Sus padres eran dos personas que vivían la fe e inculcaron a sus hijos, a ella y a sus hermanos, a la vivencia de la fe. Rezaban el rosario en familia. Su padre inculcaba a Teresa valores cristianos. Teresa se nutría, obviamente, de la espiritualidad y de la vivencia de sus padres. Muchas veces, dentro del libro de la vida, dentro de la autobiografía que ella escribe, la semblanza que hace describiendo a su familia, dice ella que Dios la había honrado, le había dado justamente, ha sido una bendición para ella el tener padres virtuosos. Así define a sus padres, ¿no? Sus padres que pudieron encauzarla dentro de la vivencia de la fe. De hecho, hubo momentos después de la muerte de su madre, que Teresa se ve totalmente desprotegida, queda bajo la tutela de una de sus hermanas. Teresa acude a una imagen de la Santísima Virgen y le pide a la Virgen que sea su madre a partir de ese momento. Y va a tener esa experiencia también dentro de su vida, la experiencia de comunión, de encuentro que tiene con la Santísima Virgen. Es un pacto que a los 13 años ella realiza con la Virgen y lo va a seguir viviendo a lo largo de toda su existencia, ese amor que tiene hacia la Santísima Virgen, ¿no? Llega un momento, incluso dentro de su adolescencia, que Teresa se desvía un poco del camino, como comentábamos antes, ¿no? Teresa era una muchacha muy guapa, la pretendían muchísimo. Su padre, incluso cuando ella es adolescente, tiene miedo, ¿no? Teresa misma describe muchas de esas vivencias de la adolescencia, diciendo que era una muchacha curiosa. Decía que a veces le podía llevar toda una mañana arreglándose una uña. Era muy coqueta, le gustaba que la alabasen. Entonces su padre tiene miedo y a partir de ese momento su padre la interna, la lleva a un colegio de agustinas, que será donde Teresa desarrolla, digamos, su formación. Esto es también para que enmarquemos esa vivencia de la vida eucarística dentro de los primeros años de vida de Teresa, dentro de su familia, pero al mismo tiempo que sepamos que se educó, o a partir de su adolescencia, hasta los 19 años que ingresa al monasterio de la Encarnación, vivirá en un ámbito religioso. Pero las costumbres de aquel tiempo era de misa dominical, la comunión de familia en la liturgia pascual y en algunos momentos familiares más especiales. Luego estaban las procesiones populares y las escenificaciones que se realizaban con ocasión de la fiesta del Corpus Christi. No tenemos ninguna constancia de la fecha exacta, del momento exacto de la primera comunión de Teresa de Jesús. No lo cuenta ella en su biografía. Tampoco tenemos documentos que nos hablen de ese momento en que ella recibía por primera vez la Eucaristía. Sin embargo, cuando ya ingresa dentro del Carmelo, dentro del monasterio de la Encarnación, ella misma lo refleja en su autobiografía, que no se podía recoger, no podía hacer oración, sino era acabando de comulgar y con un libro en la mano. Hacía oración después de comulgar y con un libro en la mano. Si no era así, ella no podía concentrarse, no podía hacer oración. Hay un momento importante dentro de la vida de Teresa que marca también su vivencia de la Eucaristía. Teresa, desde joven, fue una muchacha muy enferma.
Entonces padecía muchos dolores de pecho. Llega un momento, al poco tiempo de ingresar al convento de la Encarnación, la llevan a una curandera para que le quite esos males, esas enfermedades. Padeció durante mucho tiempo vómitos durante la mañana. Eso le impedía acercarse a la Eucaristía, a la comunión, para recibir al Señor. Teresa vive su enfermedad, obviamente, no la asume, no asume su enfermedad. Su familia, su padre, que en ese momento estaba vivo, también lo vive con mucha inquietud, y todos sus hermanos. Decía, Teresa llega un momento en el cual cae terriblemente enferma. De hecho, piensan que está muerta. Ya la están velando dentro de su casa, y en el convento de la Encarnación ya tenían la tumba abierta. Le hicieron todas las pruebas para ver si vivía, y no arrojaba ningún tipo de resultado favorable, y ya dieron por muerta. Teresa, su padre, decía que esa hija no era para enterrar, y que de ninguna manera se le iban a llevar a la Encarnación para enterrarla. A partir de ese momento, Teresa luego despierta, vuelve en sí, y digo que tiene un momento que es una situación importante dentro de su vida eucarística, porque a partir de ese día, Teresa, que cuenta lo que sucedió aquí en aquel momento, dice: teníanme a veces por tan muerta que hasta la cera me hallé después en el ojo. Es decir, para ver si estaba muerta, lo que hacían era coger una vela y derramarle la cera, y si parpadeaba, obviamente estaba viva. Teresa no parpadeó ni nada. Entonces, cuando despierta, se nota incluso la cera en el ojo. Teniendo día y medio abierta la sepultura en mi monasterio, esperando el cuerpo y hechas las honras, en uno de nuestros frailes fuera de aquí, quiso el Señor tornase a mí. Es decir, quiso el Señor que despertase nuevamente. Y después de ese momento, la santa quiso confesar. Quiso confesar y comulgó, con lágrimas en los ojos. Con lágrimas a causa de los dolores que padecía, pero al mismo tiempo con lágrimas por el dolor de sus pecados. Y a partir de ese momento, dirá Teresa: nunca, después que comencé a comulgar, dejé cosa por confesar que no pensase era pecado, aunque fuese venial. Tenía Teresa 24 años cuando llega a este momento. La conciencia, ya digo, de pecado, que se va haciendo presente en Teresa, y al mismo tiempo la forma en la cual va sintiendo, va despertando ya una reverencia ante la Eucaristía. En el monasterio de la Encarnación, en el monasterio era la piedad propia de una comunidad religiosa. Tiene, no es que me haya equivocado, para los que soy más entendidos, el escudo, pues puesto el escudo calzado, el escudo de los carmelitas calzados, porque Teresa, cuando entra al Carmelo de la Encarnación, el Carmelo de la Encarnación es de los carmelitas calzados. O sea, había solamente el Carmelo de la Orden de la Virgen del Carmen. Era solamente un Carmelo. Teresa es la que inicia la reforma, la fundación del Carmelo Descalzo, y es cuando sufre el escudo nuestro, sufre la modificación de la cruz por encima. Entonces, la piedad eucarística de aquel momento era la habitual en una comunidad de religiosos. Eran los momentos que tenían estipulados para comulgar. Comulgarán regularmente el primer domingo de Adviento y en la Natividad de nuestro Señor, luego el primer domingo de Cuaresma, el jueves de la Cena del Señor, y en el día de Pascua siguiente, en el día de la Ascensión, en la Pascua del Espíritu Santo y el día de Corpus Christi, en la fiesta de los santos, en las fiestas de Nuestra Señora, y el día en que reciben hábito y el día en que hacen profesiones religiosas. Pero, si nuestro Señor diere devoción al convento, o a la mayor parte de él, de querer comulgar a menudo, poderlo pueden hacerlo de consejo con el confesor y el permiso de la priora, si tienen mayor devoción.
son los momentos en los que estaban estipulados el recibir la Eucaristía. No recibían, de esto sacámonos, tenían misa diaria, pero no todos los días podían comulgar. Estos eran los días señalados para recibir la comunión. Teresa tiene unos momentos de baja espiritual, momentos en los cuales vive espiritualmente con un sentimiento de búsqueda de la voluntad de Dios, pero lo vive con mucho dolor, con mucho pesar. Momentos en los cuales ella se da cuenta que el Señor la está llamando, que Dios la está invitando a una vivencia más coherente de su vocación como religiosa carmelita, pero que ella se resiste a esa vivencia. Son unos años de lucha muy intensa dentro del proceso espiritual de Teresa. Tenemos constancia que durante ese tiempo de lucha espiritual, de aceptación de la voluntad de Dios para con ella, dejó de comulgar. Incluso dejó de comulgar en las fiestas que estaban mandadas la comunión. Se alejó de la Eucaristía. Pero hay un acontecimiento importante que la hace volver en sí y que le permiten otra vez descubrir el sentido de la Eucaristía. Y va a ser la muerte de su padre. Su padre había sido un puntal muy importante dentro de la vida espiritual de Teresa. Cuando ella está en el monasterio de la Encarnación, en primer lugar su padre, evidentemente, se resiste a que Teresa ingrese al monasterio, pero posteriormente su padre pasará mucho tiempo en el monasterio compartiendo con Teresa su vida espiritual. Teresa comparte muchas veces con su padre su vivencia espiritual. Don Alonso era un hombre que era muy formado. Vamos a ver ahora luego en cuanto a la formación que recibe Teresa. Teresa va a ser una mujer en aquellos tiempos que sabe leer, sabe escribir. No era muy habitual en el siglo XVI que una mujer pudiese tener este tipo de formación. Teresa lo tiene gracias a su padre y gracias a su madre. Entonces muere su padre. Teresa hace que esto dé un vuelco dentro de su vida, y cuando él muere, 3 o 4 años después, Teresa acoge la indicación de su confesor y vuelve a comulgar de 15 a 15 días, vuelve a recibir la comunión. Esto va a alentar nuevamente la vida espiritual de Teresa, va a dar un impulso nuevamente a la vida espiritual de Teresa. Coincidía que por esa época, dentro del convento de la Encarnación, había un grupo de mujeres muy devotas de la Eucaristía y formaban el grupo de la Compañía del Corpus. Estas mujeres se acercaban, obviamente, a realizar las prácticas propias de devoción a la Eucaristía, se acercaban a la Eucaristía y tenían un reglamento que Teresa también lo cumplía, porque era parte, vivía como parte de esta Compañía del Corpus. Eso hace que Teresa también vaya acrecentando y vaya fortaleciendo su piedad hacia la Eucaristía. Cuando está dentro de este grupo, dentro de esta compañía, Teresa tendrá en torno a los 29, entre los 29 y los 39 años. Formará parte de este grupo de la Compañía del Corpus. Hablé antes del tema de la formación de Teresa y también que su padre había incidido mucho en cuanto a su vida eucarística. Don Alonso era un hombre que leía mucho, se formaba, estaba muy informado. Dentro de la biblioteca de Don Alonso teníamos un libro llamado también muy importante de toda la época, llamado Tratado de la Misa, de Fray Diego de Guzmán. No sabemos si Teresa llegó a leer ese libro. Estaba en la biblioteca de su padre, era parte de los libros que tenía su padre. Con lo inquieta que era Teresa, probablemente en algún momento tuvo que coger ese libro. Si no lo cogió, pudo favorecerse de la formación de su padre tras la lectura de ese libro. Entonces, de alguna manera directa o indirectamente, podemos decir que Teresa estuvo influenciada también por la lectura de su padre
que le ayudaron a formarse dentro de la vida eucarística. Pero al mismo tiempo hay otros libros importantes dentro de la formación de Teresa, y es el de la imitación de Cristo, el Kempis, con lo que conocemos también un clásico dentro de la espiritualidad. En el cuarto capítulo del Kempis se habla justamente del Santísimo Sacramento del altar. Este es el libro de cabecera de Teresa. El libro de cabecera dentro de la Encarnación, pero también será dentro de los libros que recomiende a sus monjas en las constituciones cuando funda los conventos de carmelitas descalzas. Un libro importante. Por lo tanto, lo que recoge el Kempis o la imitación de Cristo dentro de ese capítulo cuarto, Teresa lo tenía bastante sabido, conocido. Amiga de muchos libros, Teresa sufre también, eso también como paréntesis, Teresa sufre el momento en que la Inquisición publica un índice de libros prohibidos. Una mujer que está acostumbrada a leer mucho, a formarse, vive con mucho dolor que dentro de los libros que ella tenía como libros de cabecera o de referencia dentro de su vida espiritual y que en algún momento le habían ayudado también a su vida de oración, pues algunos de esos libros los tuviese que quemar, porque eran parte de ese índice de libros prohibidos. Así que la Inquisición había prohibido totalmente la lectura de esos libros porque podían dar ocasión a errores dentro de la vivencia de la fe cristiana. Prohíben los libros e incluso van a los conventos a requisar los libros para quemarlos. Teresa, ya digo, vive con dolor, se queda con lo básico. Dentro de esa lectura básica está la imitación de Cristo. En otros libros también importantes que podemos contar dentro de la formación de Teresa y que la ayudan son los cartujanos, que son libros también que Teresa propone para la vida del Carmelo y que tienen mucha incidencia en ella. De hecho, algunas de las experiencias místicas, de las visiones que tiene Teresa, tienen relación en la manera de expresarlo, en la manera de contarlo, de compartirlo, tienen relación con este libro. Concretamente, hemos visto esa primera diapositiva que teníamos, que es una pintura que actualmente está en el convento de los Carmelitas Descalzos, en la iglesia de Santo Ángel de Sevilla. Teníamos esta pintura que está recordando uno de esos momentos de experiencia mística que tiene Teresa. Y dice ella, cuenta: el día de Ramos, acabando de comulgar, quedé con gran suspensión, de manera que aún no podía pasar la forma. Y teniéndomela en la boca, verdaderamente me pareció, cuando torné un poco a mí, cuando pudo darse cuenta, que toda la boca se me había henchido de sangre, y parecíame estar también el rostro, y toda yo cubierta de ella, como que entonces acabara de derramarla el Señor. Me parece estaba caliente, y era excesiva la suavidad que entonces sentía, y díjome el Señor: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche, y no hayas miedo que te falte mi misericordia. Yo la derramaré con muchos dolores, y gozadla tú con tan gran deleite como ves. Bien te pago el convite que me hacías este día. Esto dijo porque a más de 30 años que yo comulgaba este día, si podía, y procuraba aparejar mi alma para hospedar al Señor, porque me parecía mucha la crueldad que hicieron los judíos después de tan gran recibimiento, dejarle ir a comer tan lejos, y hacía yo cuenta de que se quedase conmigo, y harto en mala posada, según ahora veo. Y así hacía unas consideraciones bobas, y debíalas admitir el Señor, porque esta es de las visiones que yo tengo por muy ciertas, y así para la comunión me ha quedado aprovechamiento. Es decir, esa visión que tiene Teresa de
esa sangre de Cristo que es derramada y al mismo tiempo que puede sentirla o puede percibirla en ella, le permite preparar la posada interior, es decir, preparar su corazón para cada vez que comulga, para poder recibir al Señor en la Eucaristía. Por eso decía que tenía una especial importancia ese libro de los cartujanos, porque en ese libro también se describe algo similar, una experiencia similar. Veamos ahora la experiencia de Teresa dentro ya de sus fundaciones, es decir, Teresa comienza en el año 1562 la fundación de las Carmelitas Descalzas. Funda el primer Carmelo, que es el Carmelo de San José. ¿Por qué funda Teresa? En primer lugar, por lo que comentaba antes, Teresa vive un tiempo de mucha lucha interior en la cual el Señor le está pidiendo mayor fidelidad a la vocación a la profesión que ella había realizado. El Carmelo de la Encarnación era un monasterio con 180 monjas. Por la situación de la época también, cada una de las religiosas que ingresaba, la mayor parte no era por vocación, sino que era por necesidad, o eran mujeres que no se habían podido casar. Estaba muy mal visto que la mujer estuviese sola, por lo cual, si no se casaba, tenía que irse al convento. Entonces, muchas de las mujeres que estaban ahí eran, como dice Teresa, lo comenta ella misma también en el libro de la vida, era para remediarse. Ingresaban con sus criadas, es decir, que tenían unas muchachas que también les servían. El convento de la Encarnación es un convento grande. Los que fuimos a Ávila lo hemos visto en algunas de sus estancias y hemos visto las habitaciones, las celdas que ocupaban las religiosas. Eran habitaciones de 2 plantas, entonces podían darse ese lujo de tener sus criadas dentro del mismo convento. Era un convento en el cual era visitado por muchos caballeros nobles de la ciudad de Ávila. Incluso alguno iba con intención de cortejar, con intención de conquistar a alguna de las monjas que estaba allí. Teresa lo vive. Teresa también lo vive eso, y ella misma es quien lo relata en el libro de la vida. Aquello era un constante movimiento de gente, de un lado, de otro. Las monjas cumplían medianamente con su vida de oración y de recogimiento, estaban más tiempo en el locutorio, no era un convento, un monasterio en el que se profesase una clausura, es decir, que las monjas podían salir, podían estar con sus familiares, podían volver. Teresa está sintiendo, percibe que el Señor le pide algo más. Entonces, en ese deseo de poder vivir aquello poquito que estaba en ella, como lo define ella, me decidí a hacer lo poquito que estaba en mí, pues funda el convento de San José como el primer monasterio en principio reformado, pero Teresa va a fundar o va a comenzar una nueva familia religiosa dentro de la Iglesia. En principio estará muy vinculada a la vida del Carmelo, pero luego tendrá también sus propias constituciones y habrá una separación en el año 1582, cuando ya Teresa muere, una separación de las 2 órdenes religiosas, carmelitas calzados, por entenderlo de alguna manera, y los carmelitas descalzos, ¿no? En provincias, en principio provincias diferentes. Teresa funda, ya digo, con la intención de ser más fiel, de tener mayor fidelidad a la vocación que consideraba haber recibido del Señor, para vivir con más profundidad el llamamiento que el Señor le había hecho. Todo esto era para explicar un poco el sentido que tenían las distintas fundaciones que realiza Teresa. Concepción de la Eucaristía dentro de sus fundaciones. Teresa no concebía una fundación de un convento de Carmelitas Descalzas como fundación hasta que no se celebrase la misa y hasta que no hubiese una reserva, una capilla para el Santísimo. El convento no estaba fundado hasta que no se celebrase misa y hubiese reserva de la Eucaristía. Esto le trae bastantes problemas a Teresa. En ocasiones, en el convento, en el segundo convento que ella funda, el convento de Medina, resulta que llegan por la noche. Hay encierro de toros. Las monjas tienen que ir como pueden, sorteando el movimiento de gente que había en el momento.
La casa donde le han prometido que van a alojarlas y que se va a hacer el convento, es una casa que está prácticamente en ruinas. Tiene lo mínimo, lo básico. Y Teresa tiene que improvisar ahí por la noche con sus monjas, tiene que improvisar una capilla, sacando tapices de un sitio y de otro, pidiendo a uno, pidiendo a otro, buscando clavos por la pared para poder fijar cada uno de los tapices, para que cuando saliese el sol hubiese allí un sacerdote celebrando misa. De manera que a partir de ese momento comenzaba la existencia, la fundación en sí de esa comunidad. Concretamente en este caso del monasterio de Carmelitas Descalzas de Medina, Teresa se da cuenta cuando ya amanece que el momento donde va a quedar la reserva del Santísimo, donde va a quedar la capilla, está prácticamente en la calle. Y está muy a la mano. Ya digo, son momentos en los cuales está surgiendo el protestantismo, se están dando ya algunas profanaciones del Santísimo. Teresa tiene mucho miedo de esto, por lo tanto va a contratar o va a pedir a unos obreros que vigilen por la noche la Eucaristía, la reserva de la Eucaristía. No fiándose totalmente de los obreros que vigilaban por la noche, Teresa se despierta o se levanta varias veces por la noche a ver si los obreros se dormían o no, para que no pasase nada con esa reserva del Santísimo. Por lo tanto, hecho real, un convento de Carmelitas Descalzas nunca fundado hasta que no se celebre misa y no haya una reserva del Santísimo. ¿Cómo va a percibir Teresa las fundaciones de sus conventos? En primer lugar, va a ser un templo más en el cual va a quedar instalado el Santísimo. Es una manera, es un apostolado para Teresa el hecho de que exista un lugar más, un espacio más en el cual haya una reserva del Santísimo, esté presente el Señor en la Eucaristía, un lugar más para que el Señor sea adorado. Ese es, en primer lugar, una de las motivaciones que tiene Teresa dentro de la fundación de sus monasterios también. Un lugar más donde Jesús sacramentado va a ser adorado. Será su manera de concebir, y de hecho lo dice ella misma en el libro de las fundaciones: para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más a donde haya Santísimo Sacramento. Esto es en cuanto al tema del protagonismo de la Eucaristía dentro de las fundaciones de Teresa. Ahí tenemos otra cita del libro de las fundaciones. Es particular consuelo para mí ver una iglesia más cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos eran los protestantes que estaban surgiendo en ese momento. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de tener a trueco, a cambio de que tan gran bien para la cristiandad, que aunque muchos no lo advertimos, está en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como está en el Santísimo Sacramento en muchas partes, gran consuelo nos había de ser. Aquí tenemos otro rasgo más, que lo he comentado antes también, de la espiritualidad eucarística de Teresa. Teresa concibe la Eucaristía como el lugar donde Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, está presente. No admite discusión. Es decir, ¿por qué está presente? Porque lo dice la fe. Esa será su respuesta. Luego vamos a ver. Está presente porque lo dice la fe. Punto. No hay nada que discutir. Esa será la experiencia que tenga Teresa. Dentro ya de la piedad propiamente particular de Teresa por la Eucaristía, hay un pasaje del Evangelio con el cual ella se identifica mucho al momento de recibir la Eucaristía, la comunión. ¿Alguno es capaz de reconocer en esta pintura qué momento es este? ¿Sí? ¿Tenemos a Jesús? El texto en el cual Jesús entra a casa de fariseo, ¿no? Y una mujer se acerca a Jesús, lavándole los pies con perfume y secándolo
con sus cabellos. Este va a ser un pasaje del Evangelio, un pasaje del Evangelio al cual Teresa le tiene muchísima devoción. Y nos dice, muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. La vivencia de Teresa por este pasaje del Evangelio. Cada vez que comulgaba, se situaba a los pies del Señor, como lo hizo aquella mujer, y pensaba en su conversión. Cuando comulgaba, procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen, tacaran bien. Digo, no embarazasen al alma para conocerle, es decir, no empleasen el alma, el pensamiento, en otras distracciones. Considerábase a sus pies y lloraba con la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos corporales le viera en casa del fariseo. Y aunque no sintiese devoción, la fe la decía que estaba bien allí. Esa experiencia, ya digo, profunda de Teresa, lo recoge justamente en esos capítulos del Camino de Perfección, que es el libro que ella dirige a sus monjas, comentando las peticiones del Padre Nuestro. Para la Eucaristía, para ella será un consuelo y será también un momento de fortaleza dentro de su caminar. Permitirá, hemos visto, renovar nuevamente su inquietud espiritual, permitirá renovarse interiormente y proseguir ese camino de la conversión. Gracias a la Eucaristía, gracias a la comunión, Teresa puede seguir adelante en su camino de conversión. Será un momento también, y aquí dentro de esa piedad eucarística de Teresa, en la que descubre una presencia velada. Es decir, ella dice que en la Eucaristía tenemos la ocasión de descubrir a Jesús disfrazado, esa es la palabra que utiliza Teresa, disfrazado bajo las especies del pan y del vino. Por eso decimos presencia velada, está como disfrazado, pero es Cristo, es el Hijo de Dios, es su humanidad y al mismo tiempo es su divinidad. He aquí, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece que fue en su mano apartarse un momento de nosotros. Eucaristía, Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, que se hace compañero de camino. Es decir, que acompaña el caminar. Al mismo tiempo, cuando comulga, Teresa tiene la certeza de que Cristo está. La certeza. Y es como si con los ojos corporales lo viera, dice. Si llegase a percibir. Y al mismo tiempo tiene la posibilidad, tiene la capacidad de ir creando en su corazón, en su interior, una posada, un lugar para que el Señor pueda quedarse a gusto a descansar. Es la manera en que Teresa vive ese vínculo con la Eucaristía, presencia velada. Al mismo tiempo, habrá dentro de esa experiencia velada una relación bien concreta con la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Recibir la comunión para Teresa será recibirlo a Cristo, compañero de camino, verdadero hombre, verdadero Dios, pero resucitado. Encuentro con Cristo glorioso. A Teresa le había dado el Señor tan viva fe que cuando oía a algunas personas decir que quisieran vivir en el tiempo que andaba Cristo, nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, se reía consigo misma, pareciéndole que, teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, ¿qué más le daba? Se reía de aquellos que decían que hubiesen querido vivir en tiempos del Señor para poder tratar con Él. Pero dice Teresa, teniéndolo en el Santísimo Sacramento, ¿qué más da? Cristo está ahí y lo podemos tratar. Es la presencia, ya digo, la presencia que tiene Teresa, la certeza de esa presencia de Cristo, amigo, compañero, pero una presencia real.
no se trata de un teatrillo que estamos haciendo, es una presencia real, está verdaderamente, no es que podría, está, y no hay discusión, lo dice la fe, Cristo está, y Cristo vivo en el sacramento. Toda su comprensión también de la Eucaristía va fortaleciéndose y va afianzándose a medida que Teresa va madurando dentro de la vivencia de su espiritualidad. Al principio, Teresa muy tímidamente comienza a tratar con este Cristo que se hace presente en la Eucaristía. Muy tímidamente digo porque tenía sus confesores que le iban marcando un poco el rumbo, ¿no? de su vida espiritual. Entonces, todo lo que oliese a la humanidad de Cristo no era algo que estuviese muy desarrollado en la época, en la Edad Media, en el tiempo en que Teresa vive esta espiritualidad. La vivencia de la humanidad de Cristo era un atrevimiento pensar que podíamos tratar con Jesús como si fuese hombre, como un hombre. Se exaltaba la divinidad, pero la humanidad quedaba un poco en reserva. Teresa, a raíz de un sermón que escucha también de un jesuita, Teresa comienza a fortalecerse en la experiencia de encuentro con Cristo hombre, verdadero hombre. Comienza a contemplar la posibilidad de que Cristo, como verdadero hombre, está acompañando su maduración también, la maduración de su espiritualidad. Deja una puerta, una ventanita abierta, un ventanuco abierto, ¿no? Para poder tratar con este Cristo verdadero hombre. Un atrevimiento, ya digo, para la época. Sin embargo, Teresa va creciendo poco a poco en esa convicción. Pablo VI dirá que por una singular delicadeza Teresa se puede contar entre los santos que han visto a Cristo resucitado, partícipe de una gracia semejante a las de las mujeres de los evangelios. Así lo concibe Pablo VI. Ya digo, es la presencia del resucitado, la certeza de esa presencia del resucitado. Teresa no duda que Cristo resucitado está en esas especies del pan y del vino cada vez que comulgan. Decíamos que Teresa tiene varios episodios dentro de su vida en los cuales tiene esa certeza de que Cristo, Eucaristía, está a su lado. Esta es una relación, alguna experiencia que ella comenta, diciendo que hubo un tiempo, un momento en el cual había estado tres días con pena. Esto sigue a lo que el Domingo de Ramos, a aquella visión del Domingo de Ramos. Y estaba ella con gran pena, que traigo más unas veces que otras, de que estoy ausente de Dios. Esto es algo que se da también muchas veces en la vida de Teresa. La sensación de que se aleja de Dios, de que se aparta del camino trazado de Dios, ¿no? Y eso le genera angustia. Y estaba así Teresa en ese momento, como que estaba ausente de Dios. Y estos días había sido bien grande, que parecía no lo podía sufrir. Y habiendo estado así harto, fatigada, vi que era tarde para hacer colación. Colación era la comida que hacían, el pequeño refrigerio que tomaban en los días de ayuno por la noche. Era tarde para hacer la colación y no podía, y a causa de los vómitos. Os dije que Teresa era una mujer muy enferma, vomitaba, tenía vómitos constantes por la mañana, pero también los tenía algunas veces por la noche, ¿no? Es el caso de que comenta aquí, ¿no? A causa de los vómitos no podía tomar esa colación, y hace mucha flaqueza no la hacer un rato antes. Y así, con harta fuerza, puse el pan delante para hacérmela, para comerlo. Y luego se me presentó allí Cristo, y parecíame que me partía del pan y me lo iba a poner en la boca, y dijo: come, hija, y pasa como comieres. Pésame de lo que padeces, mas esto te conviene ahora. Quedé quitada aquella pena y consolada, porque verdaderamente me pareció se estaba conmigo, y todo otro día, y con esto se satisface el deseo de por entonces. La certeza de que Cristo
está a su lado, acompañando su caminar, y esta es otra experiencia eucarística que tiene Teresa. Educa en la piedad eucarística, también voy pasando porque ya dejo los papeles, porque ya me voy de tiempo. Es educadora de la piedad eucarística también dentro de sus distintos monasterios. Va a educar a sus monjas en que la misa de los domingos y de las fiestas sea una misa solemne. ¿Qué significa misa solemne? Misa con cantos, misas con un cuidado especial dentro también de la ornamentación de la capilla, misa solemne. Educa mucho eso, el cuidado del altar, eso lo hará siempre, siempre para sus monjas. El cuidado de los purificadores, de los manteles, es algo que las carmelitas descalzas han heredado también muy bien de la espiritualidad de Teresa, porque es el lugar donde se va a hacer presente Cristo Eucaristía, es decir, Cristo a nuestro Señor, nuestro Rey. Entonces hay que prepararle siempre lo mejor, hay que disponer para Él siempre lo mejor. Así como se dispone exteriormente, también uno interiormente. Entonces cuidaba muchísimo ese tipo de detalles. Ella también va a incrementar los momentos en los cuales las religiosas del Carmelo Descalzo puedan realizar la Eucaristía, la comunión. Va a sumar a lo que ya tenían por la regla anterior. En sus nuevas constituciones va a haber nuevos momentos en los cuales van a poder acercarse a la comunión. No podía mandar que sea una comunión frecuente, pero mandó que cada monja, por ejemplo, comulgase todos los años, el día en que tomó el hábito y el día en que hizo profesión. No está esto en las constituciones, pero al mismo tiempo hay un escrito que se considera que es suyo, donde ella lo deja por escrito, ese deseo. No había, dentro de esta piedad eucarística también podemos comentar la gran veneración, el gran amor que tiene hacia los sacerdotes, porque son, dirá ella, ¿no?, quienes hacen presente a Cristo en el altar. Entonces, una de las funciones o uno de los cometidos del Carmelo será que las carmelitas recen por aquellos que son defendedores de la fe, por aquellos que tienen la misión de anunciar la fe, es decir, por todos los sacerdotes. Es un motivo de la consagración de las carmelitas descalzas, el rezar, el pedir concretamente por los sacerdotes, por todos los sacerdotes. En cierta ocasión también, cuando en los momentos de las fundaciones, las distintas fundaciones que fue realizando, no concebía un momento un día en el cual un sacerdote se quedase sin decir misa, sin celebrar misa. Ella lo disponía todo y lo procuraba todo para que el sacerdote dijese la misa, porque consideraba que no celebrando la misa se estaba privando de un gran bien a la Iglesia. Por lo tanto, ella disponía todo para que se pudiese celebrar la Eucaristía. La Eucaristía será, al igual que en el convento de la Encarnación, será el centro de la vida de la comunidad, también dentro de su vida personal, que ella va a desarrollar dentro de ese libro de Camino de Perfección que os comenté antes, que es un libro como que también va a ir resumiendo lo fundamental de su espiritualidad, su enseñanza para las monjas. La vivencia que tiene Teresa de la Eucaristía, podemos identificarla o clasificarla dentro de estos apartados. La Eucaristía será el don por excelencia de Dios, es decir, Dios da a su Hijo y es el mayor regalo que pudo habernos hecho. Entendamos, dirá ella, hermanas, por amor de Dios, esto que pide nuestro buen Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por ello. Haciendo referencia a esa petición del Padre Nuestro, lo escribe ella en latín, con algunos errores de ortografía en algunas escrituras que realiza del latín. Está haciendo la petición del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Y dirá Teresa que Cristo pide al Padre que lo deje a Él con nosotros. Cristo pide al Padre que quedase Él con nosotros, porque conociendo nuestra flaqueza, conociendo nuestra pequeñez, no seríamos capaces nosotros de hacer la voluntad del Padre, de llevar a cabo, de llevar adelante la voluntad del Padre.
Entonces Cristo pide quedarse con nosotros para poder fortalecernos en la práctica, en el ejercicio de la voluntad del Padre. Teresa interpreta así esa petición del Padre nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Cristo se queda con nosotros para ayudarnos a hacer la voluntad del Padre. Pero Teresa a esto le desconcierta y le pregunta a Dios: ¿cómo es posible que vos, más vos, Padre eterno, cómo lo consentís? ¿Cómo permitís que tu Hijo se quede entre nosotros? ¿Por qué queréis cada día ver en tan ruines manos a vuestro Hijo? ¿Cómo puede vuestra piedad cada día verle hacer injurias? ¿Y cuántas se deben hacer a este santísimo sacramento? Teresa misma se cuestiona. ¿Cómo el Padre, cómo Dios puede permitir que su Hijo se quede con nosotros con las injurias que puede recibir y que de hecho recibe? Eco de las profanaciones que están haciendo los protestantes. Importantísimo esa vivencia de la Eucaristía como don que Teresa nos ofrece también dentro de esa piedad eucarística. Y ahí tenemos ese texto del capítulo 34 del Camino de Perfección, donde nos dice que Cristo se queda con nosotros en la Eucaristía para ayudarnos a hacer la voluntad del Padre. También dice Teresa que gracias a su Eucaristía podemos ser fortalecidos en todos los trabajos, en todos los sufrimientos. No hay trabajo, no hay sufrimiento que no se pase si tenemos a Cristo Eucaristía con nosotros. También lo recoge en ese capítulo 34 del Camino de Perfección. La Eucaristía también será esa prolongación, esa presencia de Cristo hombre dentro de la humanidad. Teresa aquí también comenta su propia experiencia, más ser esta persona es ella misma, está hablando en tercera persona, pero es ella misma, ser esta persona que en muchos años, aunque no era muy perfecta cuando comulgaba, ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada al Señor, procuraba esforzar la fe para que, como creía verdaderamente entraba este Señor en su pobre posada, desocupaba hacer de todas las cosas exteriores cuanto le era posible y entrábase con él. Procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen tan gran bien, digo, no embarazasen el alma para conocerle. Teresa procuraba también que, como era un punto de referencia dentro de su comunidad, como superiora, como madre priora dentro del Carmelo, ya descalzo, el Camino de Perfección lo escribe ya siendo carmelita descalza, procuraba que quienes la viesen comulgar también pudiesen percibir en ella esa preparación que realizaba para la Eucaristía, la forma en la cual preparaba su corazón para despertar también la devoción de aquellos que la veían. Se sorprende ante la presencia de Cristo en esa hostia, dirá ella: cuando yo veo una majestad tan grande disimulada en cosa tan poca como es la hostia, es así que después acá a mí me admira sabiduría tan grande y no sé cómo me da el Señor ánimo ni esfuerzo para llegarme a Él. Si Él, que me ha hecho tan grandes mercedes y hace, no me le diese, ni sería posible poderlo disimular ni dejar de decir a voces tan grandes maravillas. Es decir, Teresa es consciente de que si ella se acerca a comulgar, si puede acercarse a comulgar, es porque antes la sabiduría infinita que Dios ha posibilitado que ella se acerque a recibir la Eucaristía, a recibirle a Cristo en la Eucaristía. No es sin ayuda de Dios, sin ayuda del Señor, como ella puede acercarse a la Eucaristía. Paso esto, misterio de comunión, un momento importante dentro de la vida de Teresa, es el momento del desposorio espiritual o unión mística, es el momento en que Teresa alcanza el culmen, digamos, de la vida espiritual, donde alcanza la unión completa y total con la Santísima Trinidad, y es el momento del desposorio, digamos. Cristo está entregando en la pintura que veis un clavo a Teresa como signo del desposorio que realiza con ella. Y a cuento de qué viene este momento del desposorio. En un momento determinado, Teresa tiene a Juan de la Cruz, que le niega, le gustaba muchísimo comulgar con la forma de los sacerdotes, con la forma grande, ¿no? Le gustaba muchísimo a Teresa comulgar con esta forma,
Y resulta que el padre Fray Juan de la Cruz le niega comulgar con esa forma grande, le da una forma normal. Entonces, Teresa oye en su interior esta locución y que pone en labios de Jesús. Mira este clavo que es señal que será mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es la tuya y la tuya mía. Es el momento en el cual quedan perfectamente unidas la voluntad de Cristo con la voluntad de Teresa. Es el momento en que se conoce como el desposorio, el momento en el cual Teresa alcanza el culmen de la vida mística. Y fue a raíz de ese momento en que Juan de la Cruz le niega a Teresa la comunión con la forma grande, ¿no? Entonces, como consuelo, el Señor se desposa con ella. La Eucaristía como manifestación de Cristo y como manifestación del amor de Cristo hacia la humanidad, dispuesto a manifestarse a aquel que se prepara y que tiene deseos de encontrarle en la Eucaristía. Eso lo deja bien claro Teresa, ¿no? Se descubre, decíamos que Cristo viene disfrazado bajo las especies del pan y del vino, y se descubre, se deja ver a aquellos que lo desean de corazón. Dice Teresa, a quienes mucho lo desean. Es decir, que también Cristo se va a dar conforme al deseo que ve en nosotros de ese encuentro con Él en la Eucaristía. Cristo será, al mismo tiempo la Eucaristía será la entrega de Cristo sacrificado, es el único sacrificio que podemos ofrecer a Dios. Todo sacrificio que podamos hacer desde nuestra realidad humana no tiene sentido si no es unido al sacrificio de Cristo, que es el único sacrificio, la única ofrenda agradable a Dios. En la unión de nuestro propio sacrificio al sacrificio de Cristo, tenemos la oportunidad de que la ofrenda que hacemos al Padre, que hacemos a Dios, le sea agradable, siempre en Cristo. La Eucaristía, hemos visto que Teresa no podía entrar en oración, no podía comenzar oración si no era después de haber comulgado y con un libro en la mano. Por lo tanto, la oración teresiana será una invitación a entrar dentro de nosotros mismos y a reconocer a ese Señor que entra también en nosotros. Esto, los que tenéis, los que estamos en el grupo de oración, esto lo comprendáis más a la luz de lo que hemos visto ya del tema de las moradas, ¿vale? Todo el dinamismo de interiorización que realiza Teresa con la oración, ¿vale? Esto lo voy a retomar luego. Simplemente dejo estas 4 ideas que son, digamos, las ideas centrales de esa presencia de Cristo Eucaristía de Teresa. Sacramento de la presencia real del Señor, porque lo dice la fe, Cristo está presente ahí. Es una presencia eficaz, es una decisión de Jesucristo, es decir, el mismo Cristo pide al Padre quedarse con nosotros. El mismo Cristo pide para que nosotros seamos capaces de hacer la voluntad de Dios. La Eucaristía como lugar, como espacio también en el cual Dios sigue dándonos a su Hijo, como en un determinado momento se dio en la Encarnación. Cada Eucaristía es un momento en el cual Dios da a luz a su propio Hijo para cada uno de nosotros. Decimos el Padre, decimos el Hijo. Está implicada toda la Santísima Trinidad en esa entrega, en esa donación que se realiza del Hijo a la humanidad. Será también al mismo tiempo un don precioso del Padre para que nosotros podamos ofrecernos en el Hijo. Es decir, para que nuestras ofrendas le sean agradables a Dios, siempre pasando por el sacrificio único que realizó su Hijo. Y termino con esta frase de Santa Teresa que nos puede ayudar también a vivir esa experiencia de encuentro con Jesús Eucaristía, que era algo que ella aconsejaba a sus monjas, ¿no? Acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, es decir, Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, está ahí delante.
Procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del alma. Y miraros al corazón, que yo os digo, y otra vez lo digo, y muchas veces querría decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces que comulgares, que no viene tan disfrazado, que como he dicho, de muchas maneras no se dé a conocer. Puesto que lo tenemos ahí dentro, por muy bajito que le hablemos, Él nos oirá, dice Teresa. Termino con esa expresión de Teresa, y como os dije al principio, creo que mucho de la piedad eucarística de Teresa puede ayudarnos a reconsiderar también la forma en la cual vivimos el encuentro con Jesús Eucaristía nosotros en la actualidad. Lo mucho que desaprovechamos y lo mucho que podríamos aprovechar con una vivencia eucarística profunda en nuestra vida de fe. A Teresa le permite impulsar su conversión. A Teresa le permite la Eucaristía también descubrir la presencia de Cristo, hermano, amigo, compañero, esposo, Cristo hombre. A Teresa le permite descubrir en la Eucaristía, la vivencia de la Eucaristía, también la presencia misma de la Trinidad, la divinidad, y permite evidentemente crear también un espacio de comunión con Dios, pero también con los demás, ¿no? En cierta ocasión, y termino con la anécdota esta, en cierta ocasión Teresa pasó por uno de los conventos en los cuales había dos religiosas, dos monjas, que tenían fama de que se alimentaban solamente de la Eucaristía. Entonces Teresa veía muy sospechoso eso. Entonces ellas se acercan a las monjas y les prohíbe que se acerquen a comulgar. Y las dos monjas, muy angustiadas, le dicen a la madre, a Teresa, le dicen que por favor que no haga eso, que se van a morir. Dice, pues entonces seremos tres las que vamos a morir. Es decir, diciendo que negándoles a ellas la comunión, también se negaba a sí misma, y si había que morir, pues se moría. Entonces, la piedad eucarística de Teresa está muy unida también a todo su proceso de conversión, en el cual ella, al final de la unión mística o de la transformación mística, lo que hace es que automáticamente toda la vivencia de ese Dios que ha descubierto en el seno de la Trinidad se vuelca en la misión, se vuelca en el compromiso con las hermanas de su comunidad. Termina el libro de las Séptimas Moradas diciendo: ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos del amor. Eso es ser espirituales de veras, y todo lo que conlleva el amor. Creo que dentro de la Eucaristía podemos tener esta experiencia también, de esta vivencia de Teresa, a medida que más nos acercamos a Cristo como Eucaristía, presencia del amor de Dios en nosotros, por nosotros, para nosotros. En esa entrega también podemos descubrir la dimensión de encuentro, de comunión con los demás. Yo me quedo ahí. Bueno, antes no dije nada. Agradezco al Padre Fernando, que es parte de la comisión del Corpus, de la preparación de los actos del Corpus, la invitación también a este pequeño hueco para hablar de Teresa de Jesús, de su piedad eucarística, y muchas gracias por la confianza también que habéis depositado en mí. Y a todos vosotros, gracias por la paciencia y perdón por la demora, pero es que cuando uno comienza a hablar de Teresa no para. En Mercedes Inmaculada os van a dar unos pequeños folletitos sobre el modo de orar teresiano, que creo que puede ayudarnos también en la vivencia de la oración desde la experiencia de Teresa. ¿Vale? Y sin más, muchas gracias.